Muy buenos días, comenzando la semana y comenzando mes también, el mes de marzo, 1 de marzo de 2021, estamos en Sureste Contigo, gracias por sintonizarnos televisivamente hablando en este canal televisión y también a los oyentes de Radio 10 Ingenio. Nuestra primera etapa, como siempre, repasar la información de los 3 municipios de la comarca del sureste y para ello conectamos con nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, buen día y buena semana. Hola, ¿qué tal, Antonio Miguel? Muy buenos días a ti, a todos tus invitados en el plató, a todos los compañeros, parte técnica, los que nos están viendo en sus casas y también, por supuesto, a los que nos están escuchando. Comenzamos lunes, comenzamos mes y este primer día de marzo nos trae en el municipio de Santa Lucía pues una obra importante que va a suponer al ayuntamiento un ahorro de más de 65.000 euros al año. Hablamos de un proyecto para cambiar las distintas luminarias por las de categoría LED, una inversión de algo más de 544.000 euros para la empresa adjudicataria de estas obras, que va a cambiar más de 1.600 bombillas para convertirlas en LED, con lo que va a suponer al ayuntamiento, como digo, un ahorro anual de más de 65.000 euros. Este fin de semana tuvimos una nueva actuación en el Teatro Víctor Jara. Anartistas se puso en escena y estrena en Santa Lucía su obra La maldita puerta de una casa encantada. Las próximas funciones en el Teatro Jara van a corresponder esta semana. El viernes a partir de las 8 la gala del carnaval y el sábado a las 7 de la tarde el acto institucional por el Día de la Mujer, un homenaje que además se va a realizar a el colectivo de las artesanas. Y ya que estamos hablando de ese 8M, de ese 8 de marzo, también con motivo de esta conmemoración, el pasado viernes se inauguraba en la Sala Fernando Monzón del Ateneo Municipal del Vecindario la exposición Femenino Plural, una muestra colectiva que va a estar en ese recinto cultural hasta el próximo 19 de marzo. Es todo desde Santa Lucía. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Hasta mañana. Saludamos a nuestra compañera Teresa Hernández en la Villa de Ingenio. Teresa, muy buen día, también muy buena semana. Buen día, buena semana, Antonio, y también a todos los televidentes. Vamos a comenzar hablándoles del día de ayer porque se originaba un incendio en una nave industrial próxima a zonas de invernaderos en el barrio del Burrero, en el municipio, por supuesto, de la Villa de Ingenio. Aunque el fuego fue sofocado en pocas horas, afectó al tráfico aéreo y también a una línea de alta tensión. Durante la extinción intervinieron 3 dotaciones de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, además de Policía Local, Protección Civil, y desde Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ingenio se puso a disposición un camión Cuba. Y vamos a hablarles de Parques y Jardines. Aprovechamos para contarles que renuevan la maquinaria para mejorar el trabajo de siega y también de poda. Las herramientas son eléctricas, con lo cual se reduce la contaminación ambiental y sonora, se mejora la salud de los usuarios y, por supuesto, la convivencia vecinal. La inversión supera los 13.000 euros y a la maquinaria se añade el refuerzo de las cuadrillas de los trabajadores con los nuevos planes de empleo. Y una última nota, se aprobaba en el pasado pleno nuevo servicio de limpieza viaria. Saldrá a disposición, saldrá a licitación, queríamos decir, próximamente, por más de 4 millones de euros. Estamos hablando de un servicio que se prorrogará durante 5 años. Ingenio contará así con 12 zonas de actuación, incrementándose el personal y también los recursos. Se establece una frecuencia de baldeo permanente, no como sucedía con anterioridad, que se realizaba según la necesidad del servicio. Y como decíamos, saldrá a licitación este contrato próximamente y fue aprobado, como ya comentábamos, en el anterior pleno. Es todo desde el municipio de Ingenio. Gracias, Teresa. Muy buen día. Saludamos a nuestro compañero Chano Sánchez en el municipio de Agüimes. Chano, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Llega el mes de marzo a la isla de Gran Canaria y llegan las primeras lluvias. También al municipio de Agüimes, con algo de frío. Tenemos que decir que 16 grados ahora mismo en el casco de la villa de Agüimes. Eso no quita para que podamos hacerles recordar a ustedes la información que van a poder escuchar el informativo. 2 asuntos en el día de hoy. El primero, las Concejalías de Desarrollo Rural y Local propician un nuevo lote con productos kilómetro cero de nuestra gente, productores del municipio de Agüimes, para
regalar el Día del Padre. Un bonito lote donde incorpora también una tarjeta de felicitación, aceite caserío de Temisas, vinos, mieles y algún que otro alimento gastronómico de nuestro municipio. Y en otro orden de cosas, AUIME se adhiere al Pacto Estatal de Tenencia Responsable de Animales de Compañía para propiciar la adopción. Esto es todo, compañeros, más información en los informativos. Gracias, Chano. Esto es todo en cuanto a nuestra primera ronda informativa en los 3 municipios de la comarca del sureste. Enseguida pasamos a la tertulia. Estamos con Alejandro Betancor desde el municipio de Santa Lucía, está en nuestros estudios. De momento no contamos con la presencia telemática de Eloína García Alemán. Esperamos que podamos establecer esa comunicación a lo largo de esta tertulia. Alejandro, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Antonio Miguel. ¿Qué tal estás? Un fin de semana frío. Fin de semana frío, ya como decían los compañeros, avecina marzo, ya pasamos el carnaval. Sabemos que siempre el carnaval nos trae lluvias y a pesar de no tener el carnaval como antaño, pues nos ha traído lluvias como siempre. Ajá, incluso la previsión para este pasado fin de semana era de nevadas en Tenerife y La Palma. Hasta el momento no tenemos constancia de ello, pero sí ha llovido, sí, desde el pasado jueves, viernes, en gran parte de la isla de Gran Canaria y de vez en cuando un chaparrón por aquí, en estos primeros compases del 1 de marzo. Alejandro, independientemente de los temas del día a día, ¿cómo está el deporte? Tenemos curiosidad de saber cómo está el deporte federado, ya que eres árbitro, y cómo se está desenvolviendo la temporada. Me imagino que con altibajo arranca por los niveles de alerta, ¿no? Bueno, este fin de semana, en lo que concierne al fútbol, que es el deporte con más licencias en la provincia de Las Palmas, va a reanudarse la liga, se jugará jornadas de sábado y domingo, ya los viernes no jugarán los regionales por estar en fase de 2 y que a los equipos no les dé tiempo de llegar a casa ya que hay toque de queda a las 11 de la noche. Va a ser una jornada complicada por 2 aspectos. Una, porque los árbitros estaremos a full, tendremos muchísimos partidos en una jornada de 72 horas, y la segunda porque la mascarilla va a ser obligatoria. Tanto a la hora de jugar como de irnos a casa, no nos podemos quitar la mascarilla. Cuando empezó la temporada, pues la temporada fue con un protocolo COVID, ese protocolo COVID, llegar a las instalaciones con mascarilla, desinfectarnos, control de temperatura, y una vez los jugadores ingresaran en el terreno de juego, tenían que desinfectarse las botas y se quitaban la mascarilla e ingresaban en la parte del terreno de juego que les correspondiera. Los capitanes hacían el sorteo con el árbitro en el centro del campo y arrancaba el partido sin saludos, para intentar evitar el contacto físico. Así se disputó hasta que Gran Canaria llegó a fase 2 y fase 3, cuando tuvo la Federación de Fútbol que en este caso aplazar los partidos de la temporada, a expensas de que llegáramos a la fase 2, y ahora se reanuda. También deseando que estemos en fase 1, porque ya la fase 1 se podrá permitir que los viernes los equipos de regional, que son numerosos en la comarca del sureste, puedan disputar los partidos en horario de noche. Y eso yo creo que es algo positivo. Bueno, vamos a ver. El viernes teníamos información de primera mano aquí en este programa, donde mejoraba la situación hospitalaria, pero sin embargo los casos siguen sin definirse, más bien. No estamos en sentido descendente, pero tampoco están creciendo en exceso. Estamos estancados ahí en un ya veremos. Independientemente de que la isla de Lanzarote sigue en fase 4 y además con una fiesta multitudinaria que nos ha sorprendido a todos, que tuvo que parar la policía local de Lanzarote, una fiesta que reunía a 30 personas y 150 coches en alerta 4, pues la verdad que hay cosas que finalmente pues uno pues no acaba de entender cuando siempre se intenta apelar a la responsabilidad. Sorprende este tipo de cosas, ¿verdad? No, y más en Lanzarote que llevan fase 4 meses, 3 meses y no han bajado ni siquiera a la fase 3. A mí sinceramente me preocupa mucho el entorno de Lanzarote, una isla pequeña con respecto a las 2 grandes islas capitalinas como pueden ser Tenerife y Gran Canaria en cuanto a población, pero que no son capaces de disminuir el número de contagios, inclusive como está el hospital Martínez Oroso de Lanzarote, que es prácticamente lleno de infectados por la COVID. Entonces yo creo que es preocupante y el gobierno de Canarias por eso mantiene alerta 4. Con respecto al deporte, si me permites, Antonio Miguel, claro. Yo lo que espero es que
llegados a distintos niveles, permitamos la práctica deportiva. Hay distintos estudios, incluso de organismos internacionales cercanos a la OMS, que nos habla de todo lo que nos da el deporte, en el sentido de la salud, no solo la salud física, sino también la salud mental. Entonces yo creo que mal negocio es cerrar gimnasios, mal negocio es no permitir que la gente salga a pasear o a correr, porque al final no solo es el COVID, sino también tenemos otras pautas de salud que pueden derivar en otras enfermedades, llámese depresión, enfermedades cardiovasculares, que yo creo que son tan importantes como un posible contagio de COVID-19. Entonces tenemos que ver la balanza, equilibrar la balanza, pero no echar nunca la culpa que la práctica deportiva va a hacer que tengamos un aumento de la contagiosidad del COVID, porque si no, por esa razón tendríamos que también cerrar restaurantes, porque nos quitamos la mascarilla en el restaurante. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias e instituciones deben incentivar pues, una práctica de deporte, por supuesto, con toda la prevención para evitar los riesgos de esta pandemia, ¿no? Bueno, en este sentido, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha intentado llegar a acuerdos con precisamente con gimnasios del municipio para llevar esa práctica al exterior, al aire libre, dado que en el interior, evidentemente, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Saludamos ya a Eloína García Alemán. Eloína, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, ahí vamos saliendo poco a poco. Sí, bueno, estamos empezando el mes de marzo, que nos trae los recuerdos, ¿no?, del pasado mes de marzo, el marzo del año pasado. Y bueno, en definitiva, muy poca información en líneas generales en este pasado fin de semana, lo que se refiere a información relevante. Estamos en un momento de impasse, ¿no? De no saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, con el tema del COVID, Canarias va un poquito empeorando, pero muy ligeramente, sin definirse. En España y en el resto del mundo parece que va suavizándose el tema. Y bueno, por lo menos encaramos el mes de marzo con una información completamente diferente a la del año pasado, ¿verdad? Que por estas fechas empezábamos a preocuparnos de verdad. Cierto. Hombre, lo lamentable es que no tengamos la suficiente responsabilidad como para tener en cuenta que nos podemos contagiar, que no sabemos quién tiene el virus y que todavía no tengamos esa capacidad de mantenernos sobre todo con las recomendaciones de los expertos. Yo creo que si te están diciendo que no te quites la mascarilla, que guardes la distancia de seguridad, que tengamos unas normas de limpieza determinadas, oye, lo menos que podemos hacer es hacerlo. Valga esta redundancia, pero es hacer haciendo, ¿no? Y desde que los contagios empiezan a descender, la gente empieza a relajarse, ¿no? Y una vez se relajan, empiezan otra vez a subir los contagios. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que no tenemos necesidad de estar contagiando, sobre todo a las personas que tienen más problemas. Yo creo que atender a lo que nos dicen los expertos, yo creo que tampoco supone ningún sobreesfuerzo. Y podemos ayudar a que esto se vaya eliminando juntamente con el proceso positivo, yo creo, de la vacunación. Vemos que el ser humano tropieza 1, 2 y 1000 veces en la misma piedra, que no somos capaces de decir, bueno, pues no pasa nada porque hoy no hagamos una fiesta. Es que no pasa nada. Y sí puede pasar si la hacemos, ¿no? Bueno, y además sucede en la isla que está en una alerta mayor, en la isla de Lanzarote, ¿no? 300 personas. Pero yo creo que las fiestitas y las reuniones están ocurriendo en todos sitios, porque todos sabemos de alguien que dice, mira, total, somos 4 o 5, bueno, total, mira, pues si nos tiramos la mascarilla, guardamos la distancia, total, la distancia se va acortando y al final hay contagio. Y fijémonos que los contagios mayoritarios son en ambientes familiares. Hay algunos otros, que son los hospitalarios, que son los laborales, pero fundamentalmente los contagios se están produciendo en ambientes familiares y sociales. Por lo menos las noticias que tenemos de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo.
y todos tenemos ganas de vernos con nuestras familias, claro que sí, y todos tenemos ganas oye, de que nos visiten o de visitar, oye, pero no se puede en este momento. Vamos a hacer ese pequeño esfuerzo para poder tener una salud mayoritaria, pues mucho mejor de la que tenemos en este momento. Y sobre todo tampoco no tener miedo, es decir, a medida que los contagios vayan descendiendo, que las personas nos vayan vacunando, etcétera, etcétera, oye, pues tendremos menos problemas para estar con los demás y tendremos menos miedo a contagiarnos. Bueno. Pero bueno, el ser humano, vuelvo a decir, tropezamos una y mil veces en la misma piedra. No, bueno, llama la atención. Después hay una información sobre también otra celebración en Las Palmas de Gran Canaria, en el Confital, pero no se sabe muy bien, según la fuente, si realmente era una fiesta o era una concentración de algo que está sucediendo y que desde el punto de vista humanitario no se entiende muy bien, ¿verdad? Que la presencia de inmigrantes que están buscando siempre un refugio u otro, y en esta oportunidad estaban acampados en el Confital. No sabíamos muy bien si esa pseudo fiesta era una fiesta o era una concentración de inmigrantes que siguen buscando un sitio donde estar en espera de resolver su situación, ¿verdad, Alejandro? Bueno, yo creo que tenemos dos problemas. Bueno, el primer problema de todos es que cada vez que nos acercamos a una fiesta, incrementa el número de contagios. Creo que no se pueden relajar las medidas sanitarias en este momento de la pandemia cuando nos vamos a acercar dentro de un par de meses, un mes y poco, a Semana Santa. Yo creo que en Semana Santa Canarias tiene que ser un búnker, intentar apaciguar, intentar que ya Lanzarote pase a fase 2, que el resto de las islas esté en fase 1 para poder encarar bien el verano. Porque sabemos que encima ese mes va a ser el mes clave de la vacunación en Canarias. Y ya el verano podremos tener en torno al 60-70% de personas vacunadas. Al ritmo este vamos a necesitar más tiempo, otra cosa es que se reactive la vacunación, pero dentro de la Unión Europea, dentro de España y Canarias también, que por cierto tiene unos niveles relativamente bajos de vacunación. A este ritmo, al ritmo que vamos a tardar casi todo el año. Tenemos que llegar a una cifra del 70%. Sabemos que el objetivo, bueno, va a ser ambicioso, no por culpa de la distribución, sino por culpa final de las farmacéuticas que no están cumpliendo con esos contratos. Ya se está hablando de que incluso la Unión Europea podría adquirir la Sputnik, que es la famosa vacuna rusa, y no sabemos si para acelerar la vacunación en Europa vamos a permitir que la Agencia de Medicamentos Europea tenga nuevas vacunas sin ser las 3 que ya han sido aprobadas en este caso por la Unión Europea. Pero yo creo que tenemos que intentar tener el mayor número de población vacunada para poder salvar el verano y las Navidades. Si no, si volvemos a abrir en Semana Santa, vamos a tener otros 2 meses con fase 3, fase 4, cerrados muchas actividades, negocios que van a volver a cerrar, el deporte que no vamos a poder de nuevo disfrutarlo, y creo que en este espacio debemos de ser muy rigurosos. Y en cuanto a la concentración que decías de los inmigrantes, pues yo creo que tenemos que tener un poco más de sentido común, y las administraciones públicas no pueden hacer estos pequeños guetos, para mi gusto, mi opinión, de tener a inmigrantes sin control ninguno, ¿no? Tiene que haber un control, incluso si los inmigrantes pues quieren deambular por territorio nacional, tienen su derecho a deambular por territorio nacional, porque esta competencia no es de Canarias, esta es una competencia de la Unión Europea, y estamos viendo cómo la Unión Europea y el gobierno español se están olvidando y dejando todos los problemas al gobierno canario. Yo creo que esto no puede ser así, tiene que haber una implicación mayor, se tienen que reubicar a estas personas, si quieren ir a otros centros de la península deben de ir, y no pueden otras comunidades autónomas impedirlo porque no están en su derecho. Y esta es la parte donde el gobierno de Canarias yo espero que tome partido, porque no queremos que Canarias se convierta en una cárcel migratoria como es Lampedusa o como son otras zonas de Italia y Grecia. Eloína. Sí. A mí el tema de la inmigración me pone los pelos de punta, ¿no? Porque por una parte está el que son seres humanos que precisan de la mayor y mejor atención, y por otra parte pienso que la política exterior del gobierno de España es lamentable. ¿Por qué? Pues porque se sabía que estaban preparándose personas para inmigrar a nuestras costas, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ahora vemos que la ministra de Asuntos Exteriores está en Colombia, generando un conflicto también con Venezuela. Pero bueno,
Con Venezuela es fácil generar conflictos, o con Maduro, mejor dicho. Y aquí, pues yo no sé qué ha hecho la ministra de Exteriores para ir a negociar con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con todos los países que desde donde salen muchas personas por su situación. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España. Luego vemos que viene el ministro de Transporte, se va de vacaciones a Tenerife, viene el ministro de Interior, y bueno, menos y nada, y el ministro de Migraciones, pues ni está ni se le espera, viene un día de visita y se vuelve a ir. Lo que entiendo es que para el gobierno de España, Canarias en este momento no importa nada, cero. Y es lo que está demostrando sin tener ningún tipo de organización a la hora de repatriar y de distribuir a estas personas que están llegando a Canarias. Canarias es territorio español, con lo cual es una competencia del gobierno de España el que se tomen medidas previas, durante y posteriores a la llegada de inmigrantes, y aquí no se hace nada. Yo me asombro. Y además, bueno, tampoco es que el gobierno de Canarias, yo entiendo que a lo mejor es difícil criticar al gobierno de España por la situación de afiliación política, pero vamos, en este momento el gobierno de Canarias, pues yo no sé lo que está haciendo, porque tampoco. Y vemos que los inmigrantes están deambulando por las calles y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de nada, y muchas veces ni siquiera con mascarilla. Es decir, que los inmigrantes pueden andar sin mascarilla y los canarios tenemos que estar con mascarilla. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es jugar con la sociedad o qué es lo que es? Yo no entiendo nada, por eso no quiero, muchas veces no quiero ni pensar en ese tema, porque me pongo enfermo. Bueno, sencillamente la información decía, la policía desaloja y detiene a migrantes que acampaban en el Confital. Después, por otro lado, hay otra información también de una supuesta fiesta en el Confital que junto con la de Lanzarote pues llaman poderosamente la atención en la situación actual. Sé que son dos temas recurrentes, lo que hemos abordado en estos primeros minutos. Hay otras informaciones. La verdad que, como decía, hemos entrado en el mes de marzo, independientemente de la información nacional, evidentemente, que no vamos a subrayar aquí en demasía, pero por ejemplo, Alejandro, tenemos nuevo rector en la Universidad de Las Palmas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, tenemos a Lluís Serra, que era hasta hace poco, bueno, yo creo que va a seguir siendo el portavoz COVID-19 del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias. Es un cambio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dando en cuenta que tanto José Regidor como Rafael Robaina pertenecían, entre comillas, a esa misma familia rectoral. Y bueno, a veces los cambios son positivos. Yo la verdad que le deseo la mayor de las fortunas al equipo de Serra. Creo que tienen retos importantes, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad joven, desde el 89, es una de las últimas universidades nacidas públicas en nuestro país, pero ya ahora tiene ese reto de expansión, de internacionalización y de ser ese puente con África y América, ser ese puente de verdad de conocimiento. Y creo que si Lluís Serra lleva todas sus propuestas y las cumple, esperemos que las cumpla, pues podemos sentirnos orgullosos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre nos hemos sentido orgullosos toda la sociedad canaria, ¿no? O sea que te veo optimista con este nombramiento. Quiero ser optimista. Es el catedrático con mayor número de publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un señor de muchísimo prestigio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y lo que yo espero es que todo ese prestigio que él ha ido adquiriendo en su cátedra, pues ahora lo lleve a la parte política de regir la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con acierto. De verdad que lo espero y lo deseo, porque quiero muchísimo a la universidad que me ha dado los conocimientos, y es el momento de dar ese plus, sobre todo por cómo está la situación a nivel mundial y las oportunidades que siempre hemos hablado que puede tener Canarias en este nuevo mercado digital. Ajá. ¿Cuál es tu opinión, Eloína, teniendo en cuenta que además has sido docente gran parte de tu vida? Bueno, yo ciertamente no conozco muy de cerca la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que conozco es por oídas y bueno, observando el ranking a nivel nacional, pues no estamos no estamos muy bien situados. Yo espero y deseo enormemente, y en eso me sumo a los deseos de Alejandro, que la universidad se comprometa con la sociedad,
sea un puente efectivamente en los tres continentes, porque yo creo que estamos situados en un lugar estratégico y muy bien situado. Pero claro, la universidad necesita un compromiso también por parte, sobre todo del profesorado, pero también del alumnado y del resto del personal, ¿no? Y porque el rector hace, pero tiene que contar con el apoyo del resto de los docentes y del resto y del alumnado, sin lugar a dudas. Y a mí me encantaría que nuestra universidad, a pesar de ser tan joven, muy joven, porque en comparación con otras, pues es un bebé, pues que yo creo que hay muy buenos profesionales también, gente que está muy implicada en la docencia y en la investigación, que sea, pues oye, un baluarte, un rubí en bruto, y que se pueda pulir durante este mandato del nuevo rector, y que esto, pues oye, redunde sobre todo en la sociedad canaria, ¿no? Y yo creo que es necesario, es necesario que la gente, los que pertenecen a la universidad, se pongan las pilas y piensen en la sociedad, no solamente en sus carreras, que también es importante, sin lugar a dudas, en sus currículum, pero también en la sociedad para quienes deben estar trabajando. Bueno, en ese ranking ni la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ni la Universidad de La Laguna están bien posicionados, más bien al contrario. Después hay muchísimos comentarios que, en fin, que si vas con una titulación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o de la Universidad de La Laguna, pues tienes serios problemas en otros puntos del territorio español. No sé si esto es cierto o no, Alejandro. Yo la verdad que los rankings me los creo poco. No soy dado a los rankings, porque los rankings vienen de distintos lobbies empresariales y que tienen uno en torno. O sea, los rankings van cambiando, ¿no? Al final, la calidad educativa redunda en el orgullo que tengan los egresados de esa universidad y sobre todo las oportunidades laborales que te pueda dar esa universidad. Por lo tanto, lo que yo creo que el gran reto que tiene que tener la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es acabar con la temporalidad de su profesorado. Tener más cátedras, mayor número de doctores y que los profesores sean propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No de esa dependencia de tener un docente durante un año y que ese docente después se nos vaya a otra universidad o que vuelva a su puesto de trabajo. Tener mayor interlocución, como bien decía Eloína, con la sociedad civil, con empresas canarias, con empresas internacionales, para que sus egresados puedan comenzar a trabajar. Desde que los egresados comiencen a trabajar saliendo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ese es el verdadero ranking que le va a dar a decir, ostras, los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son buenos, porque son mis trabajadores y los profesionales que están dándole la formación son profesionales de prestigio porque saben cómo funciona la empresa y lo llevan a las aulas. Y yo creo que ese es el gran reto que a día de hoy tiene la Universidad de Las Palmas. Otra de las cosas, tanto La Laguna como la Universidad de Las Palmas, en esto de los rankings, porque muchas veces los rankings se mira más la investigación que la parte docente, van juntos. Se está intentando hacer un campus entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, sabiendo que las dos universidades son diferentes, pero para abarcar como una especie de universidad canaria y no tener las titulaciones compartidas. Por ejemplo, si la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene Derecho, la Universidad de La Laguna tiene Periodismo, que no se da en Las Palmas y viceversa. Y yo creo que ese es otro de los avances para intentar potenciar el profesorado, ¿no? Eloína, ¿alguna opinión más al respecto? Sí, si me permite, sí que tengo que decir algo, y es que yo he tenido alumnos en prácticas de la universidad y tengo que decir que la preparación deja mucho que desear. Por eso me creo el ranking, ¿eh? No porque salgan de una manera, porque lo haga una empresa, no, porque además lo he vivido directamente con alumnos. Y los propios alumnos se daban cuenta que, bueno, que lo que había en la universidad era muy pobre, y que a mí me llegaron a decir, he aprendido más en un día haciendo prácticas que pues todo lo que me han enseñado, pero cosas muy sencillas, ¿eh? No estoy hablando de grandes soluciones a problemas, no, estoy hablando de cosas muy sencillas, de aprender lo que es un currículum, de aprender lo que es una adaptación curricular, de aprender cosas muy elementales. Y entonces, oye, pues eso me hace pensar que efectivamente y por otras personas que también han tenido en otro tipo de campos, que no en educación,
alumnos en prácticas que sí que dejan mucho que desear. Y yo creo que no porque el profesorado sea malo, ni porque... No, yo creo que simplemente que no están teniendo en cuenta la aplicación práctica en la sociedad canaria, o en la sociedad en general, pero en este caso que nos ocupa en la sociedad canaria. Simplemente por eso se están viviendo dos realidades distintas. Por una parte esa teórica que todavía en muchos aspectos se está dando en la universidad, y la otra que es práctica, que cuando sales de la universidad todos hemos tenido que ventilarnos y aprender prácticamente pues a golpe de pequeñas experiencias, ¿no? Entonces yo tengo que decir que yo estudié en La Laguna y tengo que decir que tuve prácticas en combinación entre los centros de educación especial, centros educativos, lo que sea, que estaban relacionados con la facultad. Entonces ahí había una aplicación práctica de lo que aprendías en teoría, ¿no? Había cosas que no, evidentemente, porque hay aspectos teóricos que son teóricos y teorías que son teorías, pero en todos aquellos aspectos que podía hacerse una práctica efectiva, pues la verdad es que lo tuvimos. Entonces, eso es lo que yo creo que falta en la Universidad de Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria. Posiblemente por esa corta edad que tiene, es decir, que todavía necesita madurar un poco, pero que bueno, los equipos rectorales están para eso, para tomar conciencia de lo que a nivel social se precisa y ponerse en contacto con la realidad, es decir, no estar en una burbuja de yo estoy aquí y ustedes están ahí, ¿no? Sino estar en contacto directo con la sociedad. Bueno, pues en cuanto a este aspecto, también desde los estamentos políticos se ha pedido mayor implicación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Claro que después nos encontramos que instituciones canarias piden estudios a otras universidades del exterior y no a nuestra universidad. En muchísimos aspectos ha venido la Universidad de Santander, la Universidad de Cantabria a estudiar el litoral marino del archipiélago, cuando aquí tenemos en teoría la Facultad de Ciencias del Mar, por ejemplo. Son cuestiones que uno desconoce. No voy a decir que no voy a entender, sino simplemente que desconozco cuáles son los motivos para elegir una facultad u otra cuando se supone que tenemos aquí grandes expertos, ¿no? Yo creo que, bueno, todos sabemos cómo surgió la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? La universidad luchada por nuestras abuelas en las calles, y ha sido una universidad peleada y sigue siendo peleada. No podemos olvidar de dónde viene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, la sociedad canaria debe de mimar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y estoy totalmente de acuerdo con Eloína. Yo creo que uno de los retos que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al ser joven también, es contar con estamentos profesionales a los cuales sus egresados van a ir a ejercer su profesión, y muchas veces olvidados, porque a veces se da una formación muy teórica y muy técnica, pero que a la práctica pues están funcionando mucho mejor los ciclos medios y superiores de formación profesional que la propia Universidad de Las Palmas, pero por mucha juventud ha habido ahí conocimiento y personas que han llevado a la universidad, con la capacidad suficiente como para precisamente ocupar esos huecos, ¿no? No todo debe achacarse a la juventud. No, porque no es una titulación me refiero con los años, hombre, ya cumple 50, entonces ya tienes nivel. No, ha sido llevada por grandes profesionales. También recuerden los famosos enfrentamientos entre una universidad y otra, sobre todo con el reparto de los fondos del gobierno de Canarias. En este sentido, ha habido también alguna intención leve, un globo sonda, de crear una universidad de Canarias en vez de dos universidades. En fin, y esto pues no sé si ha minado o no tengo ni la más remota idea, Alejandro. Después está el gran problema del Plan Bolonia, ¿no? El Plan Bolonia se implementa en las universidades en 2009, la Universidad de Las Palmas lo implementa tarde y mal. El Plan Bolonia, para que lo entendamos, es un plan dual, era formación reglada dentro de la propia universidad e intentar hacer prácticas en empresas, pero no ha sido así. La universidad lo que hace, da la formación y da unas prácticas en base a unos casos inventados por el profesor, pero no es una práctica real de que tú vayas a una empresa a resolver un problema de una empresa. Por eso funciona. Ese es el gran mejor. problema. El Plan Bolonia se implementó tarde y mal. Faltó profesorado para implementarlo y faltó conexión con la sociedad civil. Ajá.
Y esas son de las cosas que se han achacado pues, a diferentes, no solo al rector, sino a diferentes directores de centros que no las han sabido armonizar bien. Los profesores se quejan de lo mismo, se quejan de que yo tengo tantas horas a la semana para dar docencia, pero es que encima tengo tantas horas para investigar. Necesito otro compañero, otro profesor que pueda abarcar a los alumnos y que a su vez ese compañero pueda ponerse en contacto con alguna empresa. Si no tienen tiempo, al final el profesor lo que va a hacer, va a llegar a clase, dará un problema de razonación lógica y que los alumnos en clase pues solucionen el problema. Pero de verdad ese no es el problema real que a día de hoy la sociedad canaria está demandando a las empresas. Y ese es el problema que decía Loína. Cuando ya después los alumnos, como es en mi caso, que yo me veo reflejado también en lo que comentaba Loína, vas por primera vez, pues te encuentras con una situación que no te la han advertido en clase. Si sabes mucho de teoría, pero de puesta en práctica prácticamente no sabes. No es normal que en algunas titulaciones no se dé oratoria, no sepas cómo tratar con una persona, no se den idiomas y todo eso sea una formación extracurricular que no te da la propia universidad. Sí. Son cosas a mejorar. Bueno, no solo pasa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna, también pasa en otras universidades nacionales, dependiendo de también la titulación de la que estemos hablando. Al final es el sistema educativo. Yo creo que más bien es el propio sistema educativo, por eso está funcionando mejor la formación profesional en lo que se refiere a grado superior especialmente, pero yo creo que en parte es el sistema educativo tan criticado, pero no nos ponemos jamás de acuerdo a la hora de hablar de un sistema educativo global, desde los primeros años de la enseñanza hasta la universidad. ¿O tienes otra idea, Eloína? No, estoy totalmente de acuerdo que mientras la educación esté politizada, pues no habrá nada que hacer, ¿no? Caemos en el mismo problema de toda la vida y de toda la existencia, que es el querer tener poder sobre la educación. La educación tiene que estar guiada, organizada, estructurada por técnicos. Y no hace falta los políticos absolutamente para nada. La ley educativa tendría que ser una ley que esté asentada en expertos educativos. Y para eso hay pedagogos, hay psicólogos, hay profesorados de todo tipo, de didáctica, de oratoria y de un montón de áreas que componen la educación. No tendría que haber, ahora llega este gobierno, cambia la ley, pone lo que quiere, controla lo que le da la gana. No. La ley educativa tendría que estar asentada en pilares teóricos y prácticos. Y para eso lo que necesita es que los expertos hagan el diseño educativo. Punto. No hace falta nada más. Y yo creo que hay bastantes profesionales muy buenos, no solamente en la universidad, sino en los centros de primaria y de secundaria y de infantil, que son los que dan las pautas. Un profesor que lleva 10 años en educación, desde la primaria hasta la universidad, sabe cuáles son los errores que están contenidos en los proyectos de ley educativos diseñados en los gobiernos estatales o en los gobiernos autonómicos, me da igual. Luego, cuando un profesor te dice, mira, yo lo que necesito es este tiempo para atender a este alumno, para poder responder a sus necesidades, eso es lo que se necesita. Y a medida que se va incrementando el nivel educativo, ir encardinando la parte teórica con la parte práctica. Por eso están funcionando los ciclos formativos, porque desde los medios y los superiores. ¿Por qué? Pues porque tienen una parte teórica, que son módulos profesionales teóricos, y una parte práctica que está unida indisolublemente a esa teoría. Entonces, cuando sale un profesional, incluso del ciclo medio, es capaz hasta de poder montar una empresa. ¿Por qué? Pues porque tiene la parte teórica de qué es lo que tiene que hacer con su empresa y la parte práctica de qué tiene que hacer en esa línea profesional que ha elegido. Igual en los módulos superiores. Si eso es capaz de hacerse, porque bueno, se inició con la FP, pero se ha continuado con los ciclos formativos, yo creo que bastante bien estructurados, porque el número de horas de práctica es suficiente para poder salir un profesional preparado en esa rama que haya elegido, porque en la universidad no ocurre exactamente igual. A ver, si yo estoy en ciencias del mar, pues tendré que tener algún tipo de práctica relacionada pues con las piscifactorías, con el cultivo de los peces, con lo que sea. No sé porque no conozco esa ciencia, ¿no? Pero aproximadamente.
¿Por qué eso no se hace cuando tampoco es tan caro? Porque los alumnos de ciclos formativos, concretamente en ese área de ciencias del mar, sí que tienen sus prácticas directas por ejemplo, aquí en Caliarte, ¿no? ¿Por qué no ciencias del mar? ¿Por qué tiene que venir una universidad del resto del país a hacer práctica o a hacer estudios que puede hacer la propia facultad de aquí? Yo creo que a veces también hay movimientos un poco raros, también hay que decirlo, y en la universidad esos movimientos pues se dan en momentos puntuales o con personas concretas. Pero yo creo que lo que hay que hacer es tener expertos que digan cómo se conforma el currículum desde infantil hasta la universidad con sus distintas áreas. Los especialistas están desde infantil. Pues eso es lo que hay que escuchar y hacer una ley educativa para el país, que luego tiene sus peculiaridades en las comunidades autónomas. Pues me parece perfecto, pero que pueda ser algo lineal y que cada vez la persona se vaya preparando más específicamente en el área que desea. ¿No? Yo creo que tampoco es tan complejo, pero como todo parte de los intereses políticos y de a ver cómo quito la ley que puso el anterior y el anterior hizo tal cosa, pues yo voy a hacer justo lo contrario, tengo unas ideas políticas que quiero meterle a los alumnos en la cabeza, pues bueno, así nos va. Que no hay, y luego ponemos ejemplos de otros países. Oye, si hay otros países que lo están haciendo tan bien, empieza tú a copiar esa posibilidad de mejorar tu ley. Bueno, es una opinión personal, sobre todo por lo que uno ha vivido, una humilde opinión personal, con lo que ha vivido con determinados debates educativos que en otro tiempo tuve la fortuna de moderar, pero sobre todo en el aspecto educativo hay una cuestión, sobre todo, ¿no? 25 años de formación continua, diaria, por cursos, como ustedes lo conocen, 25 años no están dando el resultado que debería. 25 años de formación, ya no solo formación en conocimientos, formación en cultura, formación en principio, 25 años, pues prácticamente parece que no dejan sedimento, salvo determinados conceptos muy básicos en la persona. Y ya que hablamos de principios también, vamos a hacer una pequeña pausa. No es una pausa, en definitiva, es una prolongación de lo que estamos hablando, porque vamos a saludar a nuestra compañera Obdulia Artiles, ya que se está llevando a cabo precisamente en los centros escolares una campaña de concienciación de la importancia de donar sangre, por ejemplo. Obdulia Artiles, muy buenos días. Reto 45 vidas. Hoy nos hemos trasladado hasta el IES Carrizal, donde una representación de esa más de una decena de alumnos han participado, ideado también un proyecto junto a la docente Cristina Pérez, y nos van a contar en qué consiste y también que aún no ha terminado, por si se animan. Javier Vega, Gisela Martel están a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas. Javier, reto 45 vidas, ¿esto qué significa? Bueno, pues esto se inició como un proyecto para salvar vidas donando sangre, y pues empezamos con 15 donantes, que estamos a puntito de llegar y faltan 5 donantes, y cada donante salva 3 vidas. Entonces de ahí viene el reto 45 vidas. ¿Y cómo lo han hecho, Gisela? ¿A quién han involucrado para que les apoye y también les siga en este reto? Pues nosotros hemos contactado con varios familiares, amigos y demás personas. Lo hemos publicado también en redes sociales, tanto Facebook como Twitter, para que la gente se vaya enterando y se vaya abriendo más a lo que estamos trabajando. Nuestro reto era conseguir 45 vidas y ya lo estamos casi superando y vamos a intentar llegar a las 90. Ese será el próximo reto, será reto 90 vidas, en el que siguen trabajando, así que anímense y participen. Lara Santana, también otra de esas alumnas que participan en este proyecto, y los requisitos, pues los de cualquier donante habitual, ¿verdad? Eso también han tenido que comunicarlo, han tenido que informar, Lara. Sí, los requisitos que hay que seguir antes de empezar con ellos, estos son los folletos que hemos hecho en clase.
y los requisitos básicos son tener la mayoría de edad, los 18, presentar un buen estado de salud y pesar más de 50 kilos. Pues si no saben exactamente cuáles son las condiciones para ser donantes de sangre, pues pueden consultarlo en la propia web del ICH, del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, pero lo importante es que ellos también han trabajado en esa campaña de promoción, de concienciación y de información, elaborando sus propios folletos. Cristina, docente del Departamento de Biología del IES Carrizal, pues prácticamente es la persona que conduce esta locomotora con 13 vagones detrás. ¿Cómo surge esa iniciativa? Pues son los 13 vagones los que impulsan las ideas, la verdad. No estaba nada planificado, salió todo súper natural. Nosotros nos informamos y después hicimos los folletos y salieron también que quería presumir de su trabajo y hablé con el Instituto de Hemodonación de Canarias y ellos lo publicaron. Y a partir de ahí vimos que queríamos ponerlo en práctica, a ver si funcionaba nuestro trabajo y nos fuimos motivando, hicimos un vídeo para promocionar el reto, nos llamaron de la radio, nos publicaron en el instituto en la página web, hicimos nuestra propia cuenta de Instagram para animar a más personas, para poner la información y ha salido todo muy natural y de hecho pues eso, era 45 vidas que era un reto pequeño, pero hemos visto que con la televisión pues ya nos va a animar y encima tenemos aquí una zona de extracción en las majoreras, con lo cual pues más personas de Ingenio nos pueden ayudar a cumplir el reto, así que queremos hacer reto 90 vidas, que es salvar 90 vidas, que puede ser de una persona que tiene un parto complicado, puede ser una persona que tiene un accidente de coche, puede ser una persona con cáncer, pues todas esas personas necesitan sangre diariamente. En Canarias se necesitan 300 donantes al día, imagínate. Interesantísima la iniciativa, Cristina, pero sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, ellos no pueden donar, sin embargo, han querido involucrarse también en una iniciativa como esta, que al final, pues, en la que ellos no pueden participar, pero aún así han tirado para adelante, como se suele decir. Pero tiene mucha gana. Lo bueno es que ellos no pueden, de hecho me decían, pero a lo mejor con la firma de mi padre sí podemos, y no, en Canarias, en otros sitios sí, en Canarias no se puede, pero lo importante es que cuando puedan tener la mayoría de edad, van a ir con mucha ilusión, saben que van a ayudar y van a ir sin miedo, que es lo importante, que mucha gente le tiene miedo a las agujas, bueno, van a ir sabiendo que es importante para la sociedad, y muchos tienen ganas. Ya en el patio me paraban algunos alumnos, está buscando donantes, yo voy, y decía, ¿no?, que menores de 18 no se puede, pero tienen muchas ganas y es lo importante. Bueno, si ustedes quieren contribuir a seguir sumando vidas y también a seguir sumando personas que quieran pues involucrarse junto con estos alumnos a esta iniciativa, pueden hacerlo a través del punto de extracción de sangre que se va a ubicar hasta el próximo 26 de marzo en el local social de Las Majoreras, o también buscar Reto 45 Vidas a través de la cuenta de Instagram que han creado también como medio de información y de difusión. Una iniciativa a aplaudir, pero es que además hoy tenemos que despedir este reportaje, Antonio, pues cantando el cumpleaños feliz, porque Javier cumpleaños, así que estamos de celebración doble. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Javier, cumpleaños feliz. Y así con esta alegría despedimos este reportaje. Muchísimas gracias, Obdulia. Nos alegramos de esa alegría, pero sobre todo de la iniciativa, porque así un centro se implica socialmente. Cuando yo comentaba anteriormente que en muchos debates se ha llegado a la conclusión de que los centros educativos, o se puede llamar incluso la propia universidad, no en todos los casos, pero en la mayoría, sencillamente se trabaja y se estudia para superar un examen. Superado el examen se olvida absolutamente los contenidos, ¿no? Tantas y tantas cosas que se pueden desarrollar a nivel de conocimientos en 25 años y el resto, lo que queda, una vez que la persona se ha pasado gran parte de su vida estudiando, lo que queda sencillamente es lo que puede aplicar de forma práctica. Lo que ya no aplica de forma teórica no sirve para nada, salvo que se considere como cultura general, que en la mayoría de los casos se olvida, Alejandro. Yo creo que estos alumnos se van a acordar de su profesor durante toda su vida.
Yo creo que a estas profesoras se les notaba además la ilusión que tenía la propia profesora con sus chicos, solo el mero hecho de que le publicara el Instituto de Modonación, de que sus alumnos se comprometieran con un aspecto tan necesario y tan vital como es ser donante de sangre, con todos los problemas que hay en Canarias, ahora más derivados con la COVID-19 y con la falta y escasez de sangre que tienen. Yo creo que se van a acordar siempre de su profesora, y este es el ejemplo de los docentes, ¿no? De los docentes que tienen alma, que tienen implicación, y hasta a mí me ha alegrado verlos así, y ojalá pues tener profesoras como ella, ¿no? Y de lo que comentábamos, Antonio y Miguel, de esos 25 años, yo creo que el gran hándicap que ha tenido la educación es que está en manos de políticos, y los políticos casi nunca premian la libertad de pensamiento y siempre quieren imponer un modelo. Y al final la educación hay que hacer un pacto de aquí a 50 años o de 1 o 2 generaciones, y que ese pacto en el que prime la libertad y que el alumno sea libre e independiente. El problema es que no, que aquí siempre hay determinados sectores, no solo políticos, sino lobbies, que lo que quieren es, pues bueno, llevar unas ideas a las aulas. Y no debe ser así. Debe premiarse, por ejemplo, a profesores que tengan esa iniciativa para que los alumnos tengan un recuerdo, y en el futuro, al final de lo que se trata es de ser grandes personas, y si son grandes personas van a ser grandes profesionales. Porque han adquirido conocimientos, principios y sobre todo se han involucrado con la sociedad, cosa que en gran parte no sucede, porque la inmensa mayoría de los alumnos lo único que quieren es superar el examen. Estudian para aprobar, no estudian para saber. Eloína. Tengo que decir algo, y yo creo que este pequeño reportaje es un gran reportaje, porque en los centros educativos raro es el profesor que no tiene iniciativas, como ha tenido esta profesora, a la cual felicito, porque su iniciativa ha sido para beneficio de la sociedad. Pero normalmente en los centros educativos, hablo de infantil, de primaria y de secundaria, hay muchísimas iniciativas de este tipo que la sociedad no conoce. Tanto como se critica al profesorado, bueno, pues hay muchísimas iniciativas que los alumnos viven de manera práctica y que luego llegan a la universidad y eso se pierde. Pero en los centros, sobre todo de infantil, primaria, secundaria y también algo en bachillerato, pero sobre todo en estos niveles que es la enseñanza obligatoria, siempre hay iniciativas de este tipo, con una repercusión directa en la sociedad. Llámese cuidado del medio ambiente, llámese recogida de tapas para determinados objetivos, llámese este tipo de puestas en práctica de medios de comunicación, de periódicos, de radio. Hay muchísimas iniciativas, y otras que son simplemente pues con los recursos que se tienen, que tenemos que decir que la educación es como el patito feo de todas las áreas de los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos. Pues a pesar de esa falta de material, muchas veces lo que hacen los profesores es, pues con dinero que pueden darle el centro, a lo mejor 200 euros, pues se van a los chinos y compran no sé qué que les permite hacer una actividad práctica para sus alumnos. Esto es así y la sociedad no lo sabe. Pues esto es lo que se están haciendo en los centros educativos. ¿Cómo? Fíjense cómo han hecho los carteles, cómo han hecho la forma con el cubículo, cómo han hecho la forma de poder llegar a otras personas, cómo se apoyan en las redes sociales. Pues esto es lo que se hace habitualmente en los centros educativos, y sin embargo se critica mucho al profesorado, se critican desde la familia, se critican desde los medios, y se critican muchísimo desde la parte política. Bueno, pues los profesores están dando todo y más por la educación, y porque esa educación tenga valores que de luego muchas veces lo contrarrestan las propias familias, valores, principios, responsabilidades, respeto, tolerancia, que en las familias no existen y que en los centros se trata muchísimo, muchísimo de poner en práctica para que los alumnos vivencien, no escuchen teóricamente, sino que lo vivan directamente para que puedan ser muy buenos ciudadanos. Bueno, la educación no es teoría, ¿eh? En este momento la educación no es teoría. No, pero educación, práctica y compromiso. Sí, pero en los centros educativos, o por lo menos centros educativos,
olvídate de lo que he dicho. En el sistema educativo, en todos los sistemas educativos se ha primado siempre la adquisición de conocimientos para superar una prueba. Y si hablas con los estudiantes, no, Antonio. Y si hablas con los estudiantes, la inmensa mayoría no tiene motivación, considera los estudios un aburrimiento. Pongo, Alejandro, también un par de ejemplos. Un profesor que impartía historia, en vez de abrir el libro, se dedicó a poner películas históricas que podían incentivar a los jóvenes, incluso con las nuevas tecnologías que ellos utilizan, a poner películas o películas además de su agrado, ¿no? Incluso juegos o videojuegos, ¿no? Y obtuvo un éxito tremendo donde el estudiante decía, pues no sabía que aprender era tan divertido, porque veo una película y me entero, pero leo un libro y me duermo al minuto. Y eso sucede, eso está sucediendo, Alejandro. El problema es que no se premia a ese profesorado, no se premia al profesor con una iniciativa. Muchas veces lo que se hace es, ostras, este profesor está fuera de la norma, tiene que volver al libro y dar lo que dice tal editorial, que es la que el centro ha hecho que compren todos los alumnos. Ajá. Ese es el problema. No, y otra cuestión que también se llegó a una conclusión desde hace muchísimo tiempo, que además de todas las horas lectivas que tienen y actividades extraescolares a lo largo del día, no se debería castigar al alumno precisamente con deberes en casa, sino simplemente hay que convertir a los centros educativos en algo divertido, en algo que enriquece al propio alumno, y el alumno debe darse cuenta de ello. Son muchas cosas a cambiar. Yo no estoy hablando tan solo en primera persona de opiniones, sino simplemente estoy intentando recordar conclusiones de debates que se han hecho con el Gobierno de Canarias, con los sindicatos, con los profesores, con la Federación de APAS de Canarias, donde se ponía todo esto encima de la mesa. Lo malo es que hace 20 años ya de esos debates y estamos hablando del mismo discurso. Eloína, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a la emisora, y también un saludo para Alejandro y sobre todo para los televidentes, que esperemos que este debate y estas humildes opiniones pues sirvan para ser, como decía Alejandro, más libres y más buenos convivientes en la sociedad, ¿no? Bueno, recuerdo las palabras de un profesor de Santa Lucía, además de escritor, que decía: el sistema educativo nos ha convertido de maestros a administradores de contenidos. Eso no se me va a olvidar nunca, sencillamente por las limitaciones que tiene el profesorado a la hora de tener libertad en la forma y el método de enseñar. Lo dicho, muchísimas gracias, Eloína, buen día. Igualmente, saludos. Y Alejandro, pues bueno, pues esta es la realidad de tu municipio, precisamente decía, los profesores nos hemos convertido en administradores de contenido. Esto es lo que tú quieres que yo dé, esto es lo que yo doy. Caiga como caiga en el alumnado. Y es verdad, yo creo que al final la educación se tiene que primar la libertad y el espíritu crítico del alumnado. Y para primar la libertad hace falta que el profesor sea libre y dé su contenido, siempre regido a las normas, pero que dé ese contenido. Y que sea libre a la hora del contenido y que los alumnos puedan ser críticos. Pero lo que no puede ser es que estemos en una doctrina de un libro y que esa doctrina sea la que tiene que ir a la cabeza del alumno y que el alumno no piense por qué. Ese es el gran problema. Y el alumno tiene que pensar por qué y cuestionar. Y cuando tenemos una sociedad que cuestiona, tenemos una sociedad mucho mejor. Porque va a ser una sociedad crítica y no una sociedad, pues al final, de rebaño, y que van a hacer con nosotros lo que quieran. Y eso es la educación, fundamental, pilar fundamental. Bueno, pues el espíritu crítico, si me vas eliminando la filosofía y determinadas asignaturas que fomentan el espíritu crítico, pues no sé yo exactamente qué es lo que estamos fomentando, pero... Ahí está la reflexión, Antonio Miguel. Ahí lo dejamos. Alejandro, muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias, Antonio Miguel. Y nosotros saludamos como despedida nuevamente a nuestros telespectadores y oyentes de Radio Días Ingenio, agradeciéndoles su atención y deseándoles buen día. Será hasta mañana.